Muy buenos días. Continuamos con diferentes estados de la mente. Hoy nos corresponde una mente reprobada. En el libro de Romanos capítulo 1, 28 dice: como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen. Una mente reprobada. Esta mente reprobada es que no reconocen a Dios, solamente reconocen sus pasiones, sus deseos, en el cumplir el deseo del corazón, de la mente, los ojos, la vanagloria del hombre. Pero no está el Señor ahí, es el hombre en sus pasiones, sus frustraciones, sus obsesiones, sus anarquías, sus rebeliones, sus iniquidades, sus concupiscencias, sus pecados. Está en satisfacer lo que le pide su cuerpo, lo que le pide su área sexual, lo que le piden sus deseos más profundos, lo que le piden sus ansias sexuales. Está ahí lo que el hombre se mueve en esta humanidad. No está Dios, es una mente reprobada por Dios, pero es una mente aprobada por el hombre. ¿Aprobada por qué? Porque quiere satisfacer todo lo que él anhela, quiere y desea tener, y solamente lo puede lograr a través de sus anhelos y deseos, buscando cómo Dios que de pronto le agrade lo que está haciendo. Y hay algunos que hacen ciertas cosas y dicen que Dios obra, que Dios lo permite, que Dios lo hizo así, que Dios la hizo así. Encontramos acá la palabra que no es así, es una mente reprobada, es una mente reprobada por Dios. ¿Por qué? Porque conocieron de Dios, ya que es aquella que es una mente que después de haber sido aprobada o analizada por Dios, fue descalificada por haber llegado al estado de una mente cauterizada, una mente cautiva. Y esta mente cautiva viene del griego odokimos. Es aquel que no pasó la prueba o el análisis depravado. Son aquellos en los cuales han rechazado total y deliberadamente la gracia de Dios, lo cual los ha colocado intencionalmente fuera del alcance de Dios, porque solamente se basan en lo que su mente y su corazón les dicta y sus deseos pecaminosos, ya que lo encontramos ahí en el mismo libro de Romanos capítulo 1 del 21 al 30. Y nos dice ahí la palabra: pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos, y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, se hicieron necios, y cambiando la gloria del Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia en las concupiscencias de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Amén. Por esto Dios los entregó a pasiones vergonzosas, pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural por el que es contra naturaleza, y de igual modo también los hombres, dejando el uso natural de la mujer, se encendieron en su laxivia unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos hombres con hombres, y recibiendo en sí mismo la retribución debida a su extravío. Y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada, para hacer cosas que no convienen, estando atestados de toda injusticia, fornicación, perversidad, avaricia, maldad, llenos de envidia, homicidios, contiendas, engaños y malignidades, murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos, inventores de males, desobedientes a los padres, necios, desleales, sin afecto natural, implacables, sin misericordia, quienes, habiendo entendido el juicio de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte, no solo las hacen, sino que también se complacen con los que la practican. Tan impactante cuando leemos lo que el apóstol Pablo se refiere a una mente reprobada, y es una mente reprobada en la cual nos rodea hoy el mundo. Estamos rodeados de esta clase de personas, pero personas que no acataron la dirección y la orientación de Dios. Pero también aquí nos enseña personas que también conocieron de Dios, conocieron del Señor, pero cómo se dejaron llevar por sus deseos y sus pasiones. Por eso él le dice en el versículo 21, dice: pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus propios razonamientos, y su necio corazón fue entenebrecido. Conociendo a Dios, aún hay personas que conociendo a Dios, pero aún les ganó el deseo, porque hay personas que han conocido de Dios, pero no han sido trabajado en sus áreas, en su área emocional, su área sexual, su área sentimental. No ha habido una sanidad una sanidad interior. La sanidad interior es el alma, el espíritu y el corazón, la mente. Esa sanidad que tiene que entrar en procesos de cambio, transformación
transformación, y para eso es necesario entrar en los hábitos espirituales: la meditación de la palabra, estudio de la palabra, memorizar textos bíblicos, el clamor, el ayuno, la intercesión delante del Señor, tener tiempos en estos hábitos espirituales para sacar, desarraigar de raíz aún iniquidades, concupiscencias y pecados generacionales que han venido de padres, abuelos, bisabuelos y tatarabuelos de 4 generaciones atrás. Dice la palabra de Dios que la maldición va hasta la 4ª generación, y es cuando entramos con una persona en esos hábitos espirituales que entra, y la persona, lo más importante es que se dispone para poder encontrar la raíz del problema, y solamente en esos hábitos espirituales se podrá encontrar la raíz para desarraigar la raíz de esa persona, y que esa persona sea libre de una mente reprobada, una mente que sea aprobada por Dios, por una mente que sea renovada y transformada a la luz de la palabra. Porque él mismo lo dice: profesando ser sabios se hicieron necios, que hay veces, pero es que Dios me creó así, Dios me hizo así. No, como hay algunas personas que dicen es que Dios me hizo así. No, porque la palabra de Dios dice que Dios hizo varón y hembra, los creó Dios. Cuando miramos la creación de Dios, dice que Dios creó a Adán y a Eva. No dice que Dios creó a Adán e Iván. Dice que Dios creó a Adán y de la costilla de Adán sacó a Eva. Entonces sacó los dos géneros, género masculino y género femenino. Dice: y cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos, de reptiles. Como aún el Señor hace esta comparación de que aún cambiaron la gloria de Dios, que es la gloria incorruptible. Dios a usted y a mí nos hizo incorruptibles, pero venimos de una generación corruptible, como Adán y Eva, y es ahí donde usted y yo entramos a cubrir un papel muy importante para llegar a ser hombres y mujeres incorruptibles delante de Dios, transformados, pero no que nos miremos a semejanza de aves, de cuadrúpedos y de reptiles, que dice la palabra. Dice: por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia en las concupiscencias de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos. ¿Cómo es que usted y yo nos podemos mirar al espejo y nos vemos perfectos? Usted y yo somos la obra perfecta de Dios. Los demás son creación de Dios, pero usted y yo, como seres humanos, somos la creación perfecta de Dios. Porque cuando miramos a las Escrituras, dice que Dios, hablando con el Espíritu, con el Hijo, con el Espíritu Santo, dijo: hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. Eso lo dice en Génesis capítulo 1. ¿Cómo el Señor nos hizo a su imagen y semejanza? No es que el Señor nos haya hecho como los animales, no, a la imagen y semejanza de Dios el Señor nos ha hecho. Por eso dice: ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Dice: honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador. Por eso dice que cambiaron la verdad de Dios por la mentira. Por eso hay personas que dicen: es que yo nací así, Dios me hizo así. No, eso es un estado de la mente. Por eso hemos venido mirando diferentes estados de la mente, y es para que usted analice y mire en cuál estado de la mente está todavía usted, y esa mente está todavía en esa región de tinieblas, así como lo estamos viendo hoy, una mente reprobada. No es una mente aprobada por Dios. Por eso le dice: por esto Dios los entregó a pasiones vergonzosas, pues aún en sus mujeres cambiaron el uso natural por el que es contra naturaleza. El uso natural por el cual fue la mujer creada, la obra perfecta de Dios, esta mujer maravillosa, hermosa y creada a la imagen de nuestro Señor. Y esta mujer, como aquí la palabra de Dios dice, cambiaron su uso natural por el que es contra naturaleza. Dice: y de igual modo también los hombres, dejando el uso natural de la mujer, se encendieron en su lascivia unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos hombres con hombres, y recibiendo en sí mismo la retribución debida a su extravío. Mire que ahí dice que retribución debida a su extravío. O sea, no es que la persona ya nació así, es el extravío por el cual viene una mente reprobada, una mente retorcida, una mente en el cual cambiaron el uso natural de los hombres, el uso por el cual fuimos creados usted y yo, para el uso animal, que ese es un uso que no está en el Señor. Por eso es una mente reprobada por Dios. Y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó una mente reprobada para hacer cosas que no convienen. Aún así, como no aceptaron la corrección, la orientación y la dirección del Señor, el Señor los reprobó, pero también los entregó a esa mente reprobada, que hicieran lo que quisieran, pero no tendrían proceso en el cambio del entrar al reino. Por eso dice: estando atestados de toda injusticia, fornicación, perversidad
impactante, porque aquí el apóstol Pablo da unas especificaciones cómo están: desatestados de toda injusticia, fornicación, perversidad, avaricia, maldad, llenos de envidia, homicidios, contiendas, engaños y malignidades, murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos, inventores de males, desobedientes a los padres, necios, desleales, sin afecto natural, implacables, sin misericordia. O sea, prácticamente miren lo que encierra una mente reprobada, una mente que no es aprobada por Dios. Por eso dice: quienes, habiendo entendido el juicio de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte, no solo las hacen, sino que también se complacen con los que la practican. Hoy clamo y le pido a Dios que a usted y a mí nos libre una mente reprobada en el nombre de Jesús.